Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida una vez más a estas clases que estamos teniendo a través de las redes sociales, a través del Zoom, ¿verdad? Y la clase de esta noche lleva por título Las cinco solas, distintivos del cristianismo bíblico evangélico. Las cinco solas, que son los distintivos del cristianismo bíblico evangélico. Bueno, para poder entender esto, hermanos, necesitamos hacer un poquito de historia. Cuando los apóstoles empezaron a enseñar el Evangelio, empezaron a escribir el Nuevo Testamento, los Evangelios, las cartas, las epístolas y todo eso, pues indirectamente ellos en sus escritos decían, hablaban de estas verdades bíblicas, pero con el paso del tiempo, hermanos, con el paso del tiempo, a través del el cristianismo empezó a sufrir ciertas influencias de afuera, ¿verdad? Empezaron a infiltrarse filosofías, ideas humanas, ¿verdad? Se empezaron a infiltrar tradiciones y otras prácticas que la iglesia fue adoptando. En ese tiempo, pues la única iglesia que existía era la iglesia católica, ¿verdad? Entonces, se empezaron a meter dentro de la iglesia muchas ideas y muchas costumbres, prácticas ah, y tradiciones, ¿verdad? Cosas que la gente pedía que se agregaran a las creencias. Y pues a veces por complacer a la gente, ¿verdad? Pues la iglesia empezó a ser muy flexible y empezó a hacer cambios y agregarle cosas hasta que llegó el momento, hermanos, de que ya eran demasiadas cosas. Y algunos trataron de corregir esto, pero el poder de la iglesia y del clero católico estaba demasiado fuerte en España, perdón, en Europa, de que era casi imposible hacer algunos cambios. La iglesia se empezó a corromper porque era demasiado poderosa en Europa y en el resto del mundo, conocido de aquel entonces. En esa época todavía ni descubría Cristóbal Colón América, ¿verdad? Pero esos años muy fuerte estaba muy fuerte la influencia, el dominio del catolicismo en el mundo, ¿verdad? Y aún los gobiernos, hermanos, los gobiernos que había en Europa eran puestos o designados por la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces había un control demasiado fuerte. No había división entre lo que es el gobierno y la religión, ¿verdad? Todo era involucrado, ¿verdad? Y en cada país empezaron a agregar muchas cosas de tradiciones y empezaron a surgir nuevas creencias que se le fueron agregando a, a las creencias que tenía la iglesia, ¿verdad? Original. Entonces, hubo un tiempo, hermanos, en que con tal de recaudar fondos para construir las catedrales allá en Europa, se empezaron a hacer, se idearon un plan, ¿verdad? La Iglesia Católica se ideó un plan y este fue el de la venta de indulgencias. Tal vez usted diga, ¿y qué es eso, verdad? Bueno, las indulgencias eran unos certificados de perdón, ¿verdad? De perdón porque la iglesia enseñaba de que habían personas que habían sido bastante santos o santificados, que tenían suficientes obras para que ellos hicieron aún para salvarse ellos mismos y todavía les sobraban obras. Entonces esas obras la iglesia pues las iba a administrar, ¿verdad? Entonces propusieron de que la gente podría, uh, permítame que hay una hermana que se quiere conectar, ¿verdad? Sí, sí, una hermana de México que se quiere conectar. Bueno, el asunto, hermanos, es de que
se empezó a vender las indulgencias. O sea que las buenas obras de las personas que se habían portado bien, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, y que habían hecho suficientes méritos, pues esos méritos que sobraban se podían vender, se podían dárselo a otras personas. Desde luego que eran vendidas, ¿verdad? Eran vendidos estos méritos, estas buenas obras a la gente que no había hecho, pues, que no había hecho, no había llevado una vida digna, ¿verdad? O apegada a la obediencia a Dios, ¿verdad? Entonces se empezó a vender esto, ¿verdad? Entonces había un fraile católico, ¿verdad? Que se llamó Martín Lutero, que él se dio cuenta de que esto pues no estaba correcto, ¿verdad? No estaba apoyado por la Biblia. Y entonces él tenía muchas inquietudes, entonces lo pusieron a él lo pusieron a dar clases en la universidad, porque él era maestro y aparte era fraile, ¿verdad? Y aparte de esto, él pues le pusieron a dar la clase del libro de los Efesios, ¿verdad? Y entonces, perdón, el libro de los Romanos. Y cuando él empezó a estudiar el libro de los Romanos más a profundidad, se empezó a dar cuenta de que la salvación es solo por fe, ¿verdad? Es por fe, no es por méritos, y luego mucho menos por méritos de una persona humana, ¿verdad? O de un santo, ¿verdad? Como él le llamaban. Y él empezó a sentir la inquietud de poder discutir estos temas. Entonces él le propuso una discusión sobre estos temas, y él allá en Alemania, en la Catedral de Wittenberg, en 1517, el 31 de octubre de 1517, puso estos temas para discusión y los clavó en la puerta de la Catedral de Wittenberg para que la gente pudiera discutir y a ver si podían llegar a un consenso, ¿verdad? A una reflexión sobre estos temas. Entonces, a partir de ahí, pues este hombre empezó a defender estas cosas que él creía con bases bíblicas, ¿verdad? Con bases bíblicas. Entonces, pues prácticamente él escribió, hermanos, estas tesis, estos argumentos para discusión, y confrontaba la enseñanza oficial de aquel entonces de la Iglesia Católica. Pero todo aquel que se atrevía a desafiar las enseñanzas de la Iglesia Católica, pues corría el riesgo de poder de perder la vida, ¿verdad? De ser primero expulsado de la iglesia, lo condenaban a ser un hereje, ¿verdad? A estar condenado por distintas cosas que no se apegaban a la religión oficial, ¿verdad? Y de ahí, hermanos, pues Lutero fue amenazado de que se retrajera de todo lo que él había escrito y estaba defendiendo, y le dijeron que si no se retractaba, pues lo iban a excomulgar, ¿verdad? De la iglesia, y posiblemente pues iba a perder la vida, ¿verdad? Aunque no se lo dijeron directamente así, pero más o menos él ya sabía que por allá iba la cosa, ¿verdad? Entonces, pues Lutero, pues, eh, gracias a Dios que habían otras personas que habían entendido los puntos que él estaba presentando, y entonces lo guardaron, lo escondieron en sus casas, ¿verdad? Lo escondían en distintos lugares para que porque lo estaban buscando pues no, prácticamente para lincharlo, ¿verdad? Tal vez lo iban a ahorcar o lo iban a quemar en la hoguera, no sé. Pero el asunto es de que muchos de la gente que eran compañeros de él y que escucharon sus presentaciones y les mostró con la Biblia de que esa práctica de la venta de indulgencias o de perdón, ¿verdad? Ah, que la salvación no se podía vender, ¿verdad? No se podía vender, y él lo había entendido eso, y entonces muchas personas lo apoyaron y lo escondían, y mientras él estaba escondido, ¿verdad? Él ah, tradujo la Biblia porque la Biblia, el lenguaje que se manejaba era el latín, ¿verdad? El latín es el lenguaje
de la religión que permanecían hasta esos días, ¿verdad? Las Biblias estaban escritas en latín, ¿verdad? Entonces, Lutero aprovechó mientras estaba escondido traducir la Biblia al alemán, ¿verdad? Al alemán. Y ya que la tradujo, pues empezaron a hacer más copias, en fin. Y se empezó a propagar todo esto, ¿verdad? Las enseñanzas que él pues estaba defendiendo. Sí, entonces llegó un momento, hermanos, en que esto pues ya se regó por Alemania y luego se empezó a regar a otros países, a Suecia, a Francia, etcétera. Entonces, como el clero tenía mucha autoridad, entonces el clero les dijo a los líderes de esos países de que se abstuvieran de propagar las enseñanzas de Martín Lutero, ¿verdad? Pero estas personas, muchos de ellos se rebelaron y le mandaron decir al Papa que ellos no se consideraban ya católicos, ¿verdad? Ya no se consideraban dependientes de estar bajo la autoridad del Papa. Entonces, esa orden ellos la protestaron. O sea, por eso de ahí salió el nombre de protestantes, porque ellos le mandaron decir al Papa que ellos no se consideraban súbditos o bajo la autoridad del Papa, ¿verdad? Y que ellos creían de que como Lutero empezó a defender el punto de que la escritura es la máxima autoridad, no es ni el Papa ni el clero, ¿verdad? Entonces, este postulado o este lema empezó a tomar fuerza, ¿verdad? Entonces, a Lutero no le pudieron comprobar con la Biblia de que él estaba equivocado. Entonces, estos líderes de distintos lugares, de distintos pueblos allá en Europa, también pues agarraron este lema como parte de su defensa, diciendo de que al menos de que con la Biblia se les comprobara que estaban equivocados, ellos no iban a, a dejar de creer lo que ya creían ahora nuevamente, esta nueva enseñanza, ¿verdad? Porque para ellos fue algo nuevo que no habían descubierto porque no tenían Biblias en sus manos para leerlo y estudiarlo. Y a partir de ahí, pues quedó este nuevo lema, ¿verdad? Quedó como, como la sola, bueno, al inicio estas cinco, Solas. estos cinco distintivos que se le llamó las cinco solas, ¿verdad? Se le llamó las cinco solas porque eh, quedaron establecidos, primero quedaron establecidos oralmente, ¿verdad? No había ningún acuerdo escrito, ¿verdad? Pero al principio era por verbalmente que se traspasaba la información, ¿verdad? Entonces todos sabían de que la escritura era la máxima autoridad para los nuevos cristianos, los protestantes, los evangélicos. Entonces quedó establecido que en latín se llamaba la sola escritura, o sea, la sola escritura, ya traducido al español, refiriéndose a la Biblia, ¿verdad? La sola escritura, ¿verdad? Y desde que se hizo esta, esta declaración, por decirlo así, quedó como algo ya establecido, ¿verdad? Dentro del pueblo que ya no era católico, ¿verdad? Entonces, ellos que tenían este lema porque defendían sus creencias y sus posturas de fe, ¿verdad? Basadas solo en la Biblia. Cuando dice solo en la Biblia es que quiere decir que ni el Papa, si el Papa no enseñaba algo que no estaba de acuerdo a la Biblia, ellos no lo aceptaban. O sea que, y si la Iglesia Católica enseñaba una tradición que no estaba en la Biblia, tampoco la aceptaban, ¿verdad? O sea que si lo que se enseñaba estaba en la Biblia, se aceptaba como una verdad, pero si no, no se aceptaba, ¿verdad? Y esa fue la postura de los cristianos que se les llamó protestantes porque se rebelaron en contra de la autoridad papal, del Papa, ¿verdad? Entonces, sí, y le dijeron al Papa que ellos no estaban dispuestos a obedecer, al menos de que se les comprobara con la Biblia, ¿verdad? Y de ahí empieza la reforma, ¿verdad? La reforma
a partir de 1517 se empieza todo este movimiento, empieza en Europa, ¿verdad? Y se empieza a expandir en cada nación de Europa, ¿verdad? Y la Iglesia Católica empieza a perder mucha fuerza en Europa, ¿verdad? Pero no se logró expandir en todos lados porque había mucha presión que estaba ejerciendo el clero, ¿verdad? El papado, porque para ellos no querían perder sus creyentes, ¿verdad? Entonces ellos hacían muchos movimientos políticos con reyes y con personajes importantes para que pudieran seguir teniendo control, ¿verdad? Control. Y con el paso del tiempo, hermanos, surgieron estas cinco postulados. Ahorita se los voy a ir mencionando y luego vamos a pasar a ver algunos versículos bíblicos que apoyan esto, ¿verdad? El primer postulado fue sola escritura o la sola escritura, refiriéndose a la Biblia. Solo la escritura o solo la Biblia vino a ser la autoridad de la fe cristiana, tanto en doctrina como en práctica, ¿verdad? Si la Biblia no enseñaba alguna práctica, no se adoptaba, ¿verdad? Como una verdad. Y, por ejemplo, hay muchas celebraciones que hace la Iglesia Católica, ¿verdad? Que no están en la Biblia, ¿verdad? Que no están en la Biblia. Entonces, los evangélicos, los protestantes, dijeron que, pues que no las aceptaban, ¿verdad? Porque no era algo que se enseñaba en la Biblia, ni Cristo lo había enseñado, ni los apóstoles. Entonces, quedó este fue el primer postulado, o el primer lema, o el primer distintivo de este cristianismo evangélico, ¿verdad? Entonces, esta fue la primera, sola escritura. Luego, con el paso del tiempo, como ellos enseñaban de que la salvación la podía manejar la iglesia, ¿verdad? La iglesia decía quién era salvo y quién no, ¿verdad? Y como que a través de las ventas de indulgencias también, ¿verdad? Entonces se empezó a defender el hecho de que no es la iglesia la que tiene la autoridad de salvar, ¿verdad? O decir quién es salvo y quién no. Que la salvación el ser humano solo se salva a través de la obra consumada de Cristo Jesús, ¿verdad? Y ya realizada Cristo la realizó a favor del ser humano. Que la salvación no es por una obra humana, ¿verdad? O por los méritos humanos, sino que la salvación es totalmente un hecho realizado por nuestro Señor Jesucristo, con su vida y su muerte y su resurrección, y que no es por obras, ¿verdad? No es por obras del ser humano, sino es por la salvación que se logra a través de la persona de Cristo Jesús y de sus hechos, ¿verdad? Sus hechos salvíficos. O sea que no es a través de obras, ¿verdad? Que el ser humano pueda hacer y que pueda ganarse un lugar, ¿verdad? Entonces la doctrina que ellos enseñaban de que la salvación es por obras, por méritos y que los llamados santos, ¿verdad? Porque los católicos enseñan que hay dos tipos de santos, ¿verdad? Todos los cristianos son santos a un nivel, pero los que hacen muchas obras buenas, ¿verdad? Se les nombra ya santos a otro nivel, ¿verdad? Un nivel donde ellos están a un nivel superior y que esas obras que hicieron, pues, pueden ser usadas a favor de los que no hacen suficientes obras, ¿verdad? Y la Biblia, pues, no enseña eso. Entonces, eso fue otra de las cosas que, que se protestó, que no se aceptó, ¿verdad? Entonces, los evangélicos no quisieron aceptar esa manera de enseñanza que enseña la Iglesia Católica. Entonces, el cristianismo bíblico, evangélico, cree que la salvación es solo a través de los méritos de Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, por eso
nosotros a veces decimos que Él es nuestro suficiente Salvador, único y suficiente. Esas dos frases son bien importantes dentro de la teología evangélica, ¿verdad? Porque no es por los méritos ni de ningún otro hombre, ni por los méritos de ningún otro apóstol, ni los méritos ni de la Virgen, ¿verdad? Entonces, solo es por Cristo, ¿verdad? La salvación es solo a través de Cristo. Entonces, ese fue el segundo distintivo de las 5 solas. La primera sola es sola escritura, solo la Biblia. La segunda es solo Cristo. La salvación es solo por Cristo o a través de Cristo. Y la tercera es sola gratia. En latín se llamaba o se decía sola gratia. ¿Qué quiere decir en español? Solo gracia, ¿verdad? Entonces, que la salvación es solo por la gracia de Dios. Que el ser humano es salvado no por obras del mismo ser humano, sino por la obra perfecta de Cristo, y Dios nos la regala por la fe, ¿verdad? O sea que es un regalo de Dios, es una dádiva de Dios. Entonces, esta postura, esta posición, es totalmente diferente a lo que enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que la salvación es por gracia, ¿verdad? Pero ellos lo entienden y lo enseñan de otra manera. Los católicos enseñan de que la gracia se recibe a través de los 7 sacramentos. Necesitas recibir los 7 sacramentos porque a través de esos sacramentos Dios te va dando su gracia, ¿verdad? Pero ellos lo interpretan de esa manera, pero que los evangélicos no creen que es a través de los sacramentos, ¿verdad? O sea, la gracia no se recibe a través del bautismo, la gracia no se recibe a través de si tomas la Santa Cena o si te casas, como ellos dicen, la confirmación y todas esas, las 7 cosas que ellos enseñan como parte para recibir la gracia. La gracia es simplemente el regalo de Dios, ¿verdad? Que Dios le regala al creyente lo que Cristo hizo a su favor, ¿verdad? Y que Dios no está cobrando tampoco la salvación, ¿verdad? Ni es a través de los sacramentos, ¿verdad? Aunque ellos tienen 7 sacramentos, los evangélicos tienen 2 sacramentos, ¿verdad? El bautismo y la cena del Señor, pero no son para recibir a través de ellos la salvación, ¿verdad? Nosotros nos bautizamos por fe, ¿verdad? Porque nos enseñó Jesucristo que debemos bautizarnos, pero no es para recibir la gracia. La gracia ya la tenemos desde antes de bautizar. Fue algo que Dios nos regala en Cristo, ¿verdad? Entonces, la cena del Señor igual, ¿verdad? La cena del Señor es para recordar que somos salvos, que Cristo dio su vida por nosotros. Entonces, es simplemente un recordatorio, pero no es que a través del pan y del vino nosotros recibimos la gracia de Dios, ¿verdad? Simplemente son símbolos, pero para los católicos no son símbolos, ¿verdad? Ellos lo ven como algo, tal vez otro día vamos a enseñar o vamos a explicar que para ellos, ¿verdad? Cuando hacen la misa, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo, literalmente, el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y que el vino se convierte en la sangre de Cristo. Alice, Claudia, está abierta la ventana. Oh, ya cerraste, pusiste. Entonces estamos viendo eso, ¿verdad? Entonces estamos viendo de que la salvación no se puede comprar, ¿verdad? No se puede comprar, es solo por gracia. Ese es el tercer distintivo de la fe evangélica, ¿verdad? De la fe evangélica. El cuarto distintivo, la cuarta sola, en latín se llamaba la sola fide. Fide es fe en latín, ¿verdad? Entonces ya traducido al español sería la sola fe. Somos salvos por medio de la fe, ¿verdad? O sea que el ser humano, al oír el evangelio y creer lo que Dios hizo por nosotros a nuestro favor en su Hijo Jesucristo, de vivir la vida perfecta que no podemos vivir nosotros, de recibir, de que Cristo fue a la cruz por pagar los pecados, ¿verdad? Eso nos libera de la condenación, ¿verdad? La persona de Cristo, lo que él hizo es lo que nos hace libres de la condenación.
y que Dios nos lo regala, ¿verdad? Nos lo regala por la fe, ¿verdad? O sea que por creerlo, creer que Dios es su amor por nosotros y porque Él nos lo da de gratis, ¿verdad? Por gracia, al creerlo nosotros recibimos ese regalo, ¿verdad? Y se hace una realidad por la fe, ¿verdad? Es solo por medio de la fe que se recibe el regalo de la salvación. Y en realidad, hermanos, primeramente no es por mi fe o la fe del creyente, por lo que uno cree, ¿verdad? No simplemente es eso, sino es más que eso. Es por la fe de lo que Cristo hizo, ¿verdad? Es creer. Primeramente, hermanos, la fe la puso Jesús, ¿verdad? Porque Jesús vino a este mundo, se hizo humano, se despojó, ¿verdad? De su divinidad en el sentido de que la hizo a un lado, ¿verdad? Y él como ser humano tuvo que creer que él iba a confiar en su Padre y en el Espíritu Santo para poder lograr toda esa vida sin pecado y llegar a la cruz y morir por nosotros y resucitar. Todo eso Jesús como ser humano tuvo que confiar en Dios, o sea, tener fe en el Padre y en el Espíritu Santo. Y lo logró, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos fe en la fe que puso Jesús para salvarnos, ¿verdad? Como ser humano. Entonces, podríamos decir que es una doble fe, ¿verdad? Porque primero Jesús como ser humano puso la fe de obedecerle al Padre en todo, hasta la muerte y resucitar y cumplir con el plan de Dios, obedecer, como dice Filipenses, fue obediente hasta la muerte, ¿verdad? Muerte de cruz. Pero eso él lo estaba haciendo como humano y para poder lograrlo tuvo que confiar plenamente en todo lo que estaba haciendo, seguir a pie de la letra el plan del Padre, ¿verdad? Y al lograrlo él, nosotros ponemos nuestra fe en lo que Jesús hizo, ¿verdad? Entonces es tanto la fe que Jesús puso como nosotros poner la fe en él, en ese Jesús que logró lo que se le encomendó hacer, que es salvarnos. Entonces, no es solamente, no es tampoco que es mi fe, creerle en que Cristo hizo, más mis obras, ¿verdad? Más lo que yo pueda agregarle, ¿verdad? Porque muchos piensan de que, o sea, yo creo en Dios, pero también tengo que ponerle parte de mí, ¿verdad? Tengo que ponerle parte de mi obediencia, parte de mi esfuerzo, parte de mi dedicación, ¿verdad? Y al hacer eso, nosotros tendríamos méritos personales, y Dios tendría que pagarnos esos méritos, ¿verdad? Pero lo hermoso del Evangelio es que aún antes de que naciéramos ya estaba hecho todo. Cristo ya había vivido por nosotros, muerto por nosotros, resucitado por nosotros, ya ascendió al cielo por nosotros, está intercediendo en el cielo. O sea que antes de que nosotros pudiéramos hacer algo, Él ya había terminado todo, ¿verdad? Entonces no podemos agregarle, ¿verdad? Aunque querramos, ¿verdad? Ya está terminada la obra, ya está terminada. Entonces ese es el punto, ¿verdad? Solo por la fe. O sea que eso que ya está terminado, y Dios nos lo regala por gracia. Y a nosotros lo único que nos toca es creer en el amor de Dios, que es para nosotros y que lo hizo, ¿verdad? Por amor a nosotros. Por la humanidad, cada ser humano está incluido en lo que Cristo hizo en su vida, muerte y resurrección y esa ascensión al cielo. Cristo lo hizo por toda la humanidad. A nosotros lo único que nos toca es creer que es un logro ya hecho por nosotros. Desde luego, mantenernos en esa creencia de que Cristo vivió por nosotros, murió por nosotros y resucitó para que siga dándonos vida, ¿verdad? O sea que no depende la salvación no depende de nosotros, de lo que nosotros podamos hacer, sino lo que Cristo ya hizo por nosotros. Y aún mientras regresa, Él nos sigue dando la vida espiritual que nosotros no podemos conseguir por nosotros mismos. Él sigue siendo nuestro proveedor de la vida eterna, ¿verdad? Entonces, eso es lo sobresaliente de esta creencia de sola fe.
Y la quinta fe, el quinto distintivo de este cristianismo bíblico, evangélico, es solo a Dios la gloria. Esa es la quinta sola, que la gloria solo es para Dios. Dice, Dios es el que recibe toda la gloria en la creación, en la redención y la salvación del ser humano. Si el ser humano tuviera mérito alguno, estos méritos, al ser reconocidos, el hombre entonces recibiría gloria, ¿verdad? Mas no sería toda la gloria para Dios, porque el hombre recibiría parte, ¿verdad? Lo que le enseña la Biblia es que toda la gloria se la lleva a Dios porque Él es el autor y el consumador de la salvación, no es el ser humano. El ser humano simplemente recibe el regalo y lo disfruta, ¿verdad? Y lo goza, ¿verdad? Se siente honrado gracias a lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Lo que Dios hace es que se entiende que el día que nosotros, cuando Cristo vuelva, la Biblia dice que vamos a ser glorificados, ¿verdad? O sea que esa gloria de Cristo, Él no la va a compartir, ¿verdad? Pero no es que sea nuestra, es lo que Él nos va a compartir de Él, ¿verdad? O sea que no es algo que nosotros nos ganamos tampoco, ¿verdad? Es algo que Él nos comparte por ser ya parte de la familia, es como una herencia que recibimos, pero no es que nosotros lo hayamos ganado, sino que es algo que Él va a compartir con aquellos que creemos en Él y creímos en Él. Entonces, hasta aquí, ¿verdad? Pues ya les a grosso modo, ya les dije o ya les expliqué de qué consisten las cinco solas, ¿verdad? Y esas 5 solas, hermanos, son el fundamento de, del evangelismo, ¿verdad? O de la doctrina cristiana evangélica. Los católicos no tienen estas cinco postulados. Ellos dicen que creen en ello también, ¿verdad? Pero ellos lo entienden totalmente de otra manera. O sea que no es la misma manera de entenderlo, como lo entiende el católico, como lo entiende el evangélico, ¿verdad? Aunque ellos pueden decir, sí, la sola escritura, pero en la práctica no es así, ¿verdad? Porque sabemos que ellos tienen muchas tradiciones que no están en la... Con el simple hecho de poner a María como una corredentora, ¿verdad? O sea que ella es la que intercede para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Está fuera de la escritura, ¿verdad? No está en la escritura, entonces no te puede enseñar eso como una verdad. Y ellos le enseñan como una verdad, ¿verdad? Tienen a la Virgen como la reina del cielo, ¿verdad? Cuando la Biblia no enseña nada de eso, ¿verdad? Nosotros sí creemos que fue una buena mujer, ¿verdad? Y que Dios la usó para lo que la usó. Y qué bueno que la honramos como una buena mujer, ¿verdad? Como podemos honrar a cualquier, a Abraham o a Isaac o cualquiera, ¿verdad? Que, que fue fiel a Dios, Moisés, todos los que fueron fieles a Dios. Ella fue una más, ¿verdad? Y tuvo un papel muy importante que cumplir, pero nada más, ¿verdad? Pero ella no tiene los méritos, podríamos decir, ni la capacidad de ser divina, ¿verdad? Sin pecado, ¿verdad? Para que pudiera salvar, ¿verdad? Tampoco ella murió en la cruz por ninguno, ¿verdad? Es más, Jesús tuvo que morir por ella también, ¿verdad? Como una creyente. Pero entonces ellos enseñan otras cosas, ¿verdad? Que los evangélicos no creemos, porque no están en la Biblia ni las apoya, ¿verdad? Entonces, si nosotros repasamos esto, la primera es la sola escritura o solo la Biblia. Y segunda de Timoteo capítulo 3, vamos a poner ese versículo, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3. Ahí podemos ver este pasaje, segunda de Timoteo capítulo 3, versículo
15 al 17, dice así el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, que era un discípulo de Pablo precisamente, y que era un pastor de una iglesia, le dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Desde luego que aquí está hablando del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía estaba en el proceso de ser escrito. Precisamente esta carta era parte del Nuevo Testamento que se estaba escribiendo. Pero cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere a escribir Moisés y los profetas y los salmos y toda esa parte, el Antiguo Testamento. Desde luego que después el Nuevo Testamento también se agregó, ¿verdad? Pero está hablando aquí, dice el verso 15, que desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras, que pueden darte la sabiduría necesaria, dice, para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Tres cosas de las tres solas ya están aquí. Pues en este versículo ya habla de las tres solas. La escritura dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Estamos viendo la primera. Que Pablo no menciona otra fuente de información o otra fuente de donde se pueda obtener la salvación. Dice el versículo 15, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación. En otras palabras, que la escritura es la única fuente que te puede llevar a la salvación. Y luego dice, mediante la fe, ahí está la sola fe. Y luego en Cristo Jesús, solo Cristo. Entonces aquí podemos ver de que la escritura tiene la autoridad para que el hombre conozca el plan de salvación de Dios. Verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice, y útil para enseñar, dice, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. O sea que Martín Lutero usó la Biblia para apoyar su posición, su postura, aún ante el Papa, ¿verdad? Ante los máximos líderes de la Iglesia Católica que estaban en su tiempo. Ellos no le pudieron refutar lo que él estaba enseñando y creía, precisamente porque él sabía que en la Biblia no apoyaba otra cosa más que lo que él estaba diciendo, ¿verdad? O presentando su reflexión teológica. Entonces no le pudieron refutar nada. O sea, tuvieron que hacer como que él estaba loco, nada más, pero en realidad no estaba loco, simplemente que no le pudieron refutar lo que él decía. Versículo 17 dice, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. En otras palabras, que la Biblia también no solamente es para la salvación, sino también es para poderle servir a Dios en el ministerio de una manera correcta, porque la Biblia te enseña lo esencial y lo básico para que una persona pueda servirle a Dios, ¿verdad? Como pastor, como ministro, como siervo, etcétera. O sea que no, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. La Iglesia Católica enseña el celibato, ¿verdad? Ellos enseñan de que, bueno, dicen que no es obligatorio, ¿verdad? El celibato quiere decir que los que van a ser sacerdotes deben de ser solteros de preferencia, ¿verdad? De preferencia. Pero sabemos que es casi un hecho de que a una persona casada que era ser sacerdote, sí le permiten que sea, pero no le permiten que todas las demás funciones como los demás, ¿verdad? Y aquí hay un problema, ¿verdad? Porque enseñan que el sacerdote tiene que, más que todo debe ser soltero, ¿verdad? Porque ellos piensan de que así van a poder hacer un mejor trabajo. Supuestamente la idea de ellos. Pero Pablo enseña en Timoteo que debe de ser casado, ¿verdad?
y debe tener su familia, ¿verdad? Debe tener su esposa, sus hijos. Entonces contradice lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y entonces, por decirlo, en esa cosa no está fundamentada bien su postura de ellos, pues, porque ellos no se apegan a lo que recomienda el apóstol Pablo, de que donde dice en la misma Biblia que el que desea ser pastor debe ser casado, ¿verdad? Debe tener sus hijos, debe tener buen testimonio, en fin. Y pues tristemente, hermanos, tristemente, la mayoría de los sacerdotes, se les ha descubierto, ¿verdad? A través de los siglos, de que han abusado de mujeres, de que tienen hijos por acá, por allá. Muchos de ellos son homosexuales, ¿verdad? O sea que hay una corrupción tremenda, ¿verdad? Hay una corrupción tremenda, y mucha gente lo sabe, pero pues no dicen nada, ¿verdad? Los católicos no dicen nada, ¿verdad? O si lo saben, pues hacen como que no es cierto, ¿verdad? Pero hay testimonios, ¿verdad? Hay testimonios. Han abusado mucho de niños, de niñas, de mujeres, en fin. Y aparte, pues, no es un buen testimonio para la iglesia. Entonces, hay muchas cosas que no están de acuerdo con la postura evangélica, ¿verdad? Precisamente porque no tiene fundamento bíblico. Por ejemplo, vamos a ver otro pasaje en solo Cristo, ¿verdad? Solo Cristo es la segunda postura que define el cristianismo evangélico. Cristo ya consumó la salvación de la humanidad. Cristo es único y suficiente Salvador, es el mediador, no hay otro mediador, y no hay otra persona que nos represente y que interceda por el ser humano. Es el único Dios hecho hombre, y en su humanidad nos representa y lleva una vida perfecta en nuestro lugar, ¿verdad? Cristo Jesús no solamente vivió una vida perfecta cuando estuvo aquí en la tierra, sino que la sigue llevando, estando allá en la presencia de Dios. Nos sigue representando sin pecado. Entonces podemos ver 1 Timoteo 2:5, 1 Timoteo 2:5, ahí nos habla de esta verdad, ¿verdad? 1 Timoteo 2:5 dice así. Vamos a leer desde el 3. 1 Timoteo 2:3 al 5 dice así. O hasta el 6 dice. 1 Timoteo 2:3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Verso 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y luego dice quién es. Jesucristo, hombre. O sea, Jesucristo en su estado de hombre, quien dio su vida como rescate por todos, o sea que por todos los seres humanos, todos los pecadores, porque todos los seres humanos son pecadores. Este testimonio Dios lo ha dado a conocer, dice, a su debido tiempo. En otras palabras, que el segundo postulado es solo Cristo, ¿verdad? Él es el único mediador, el único intercesor, único salvador. Y entonces ese es bueno, hay más versículos, ¿verdad? Pero por falta de tiempo, no citamos más versículos. En otras palabras, este segundo enunciado nos da a entender que solo Jesús tiene el mérito. Ningún hombre, ninguna otra mujer puede ser mediador, puede ser intercesor, puede ser redentor, ¿verdad? Y esto es lo que cree el evangelismo cristiano. El tercer punto, ¿verdad? Sola gracia. Solo gracia. La palabra gracia significa que es gratis, gratuitamente. O sea que a Dios no, la redención nuestra no es que haya sido gratis, porque dice que fuimos comprados, fuimos rescatados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces el precio que se pagó fue la sangre de Cristo en la cruz, ¿verdad? Pero a nosotros no nos costó, a Dios le costó la sangre de su Hijo, pero a nosotros no.
Nosotros la recibimos gratuitamente. Vamos a ver Romanos 3:24. Romanos 3:24. Dice así, Romanos 3:24, dice, pero por su gracia, está hablando Pablo de la gracia de Dios, pero por su gracia son justificados o declarados justos gratuitamente, esta es la palabra, gratuitamente, o sea que es gratis, mediante la redención. Redención quiere decir el pago de una deuda. Vemos, dice, pero por su gracia somos justificados, declarados justos gratuitamente mediante la redención o pago que Cristo Jesús efectuó, o sea que realizó, ¿verdad? El pago ya está hecho y aunque nosotros la queramos comprar o queramos pagar algo, ¿verdad? Ya está pagado en su totalidad, ¿verdad? Entonces, por eso está diciendo aquí que es por gracia o gratuita, ¿verdad? El pecador es declarado justo gratuitamente, o sea, el pecador no pagó nada, alguien pagó su deuda. El pecador es declarado justo gratuitamente. Este punto es el que muchos no aceptan. O sea, les cuesta mucho entenderlo y aceptarlo por fe. Porque dicen, ¿y qué va a pasar con mi esfuerzo? Entonces mi esfuerzo no vale nada. Entonces, mucha gente no quiere por su mismo ego, ¿verdad? Quiere que él pueda cooperar con algo. Entonces, quieren que su esfuerzo, su dedicación se le reconozca y que reciban un pago, ¿verdad? Un pago por su esfuerzo, por lo que ellos puedan hacer, ¿verdad? Como diciendo, no es justo, ¿verdad? Que yo lo reciba gratuitamente. Bueno, no, tal vez tú no lo veas así, pero si Dios ya lo decidió así, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? A Dios le plació que Él pagara el precio y nosotros recibirlo como un regalo. Romanos 6:23, ¿verdad? Vamos a ver ese pasaje, Romanos 6:23. La paga del pecado, ¿no? Usted lo sabe, hermana, ya lo iba a decir. Porque la paga del pecado es, Muerte. mientras que la dádiva es regalo. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, claramente, ya vimos que Pablo en Romanos claramente enfatiza que es gratuita, es una dádiva, es un regalo. Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? O sea que es un regalo de Dios, ¿verdad? Y ahí en Efesios también se dice que nosotros hemos sido salvos por gracia, o sea que gratis, ¿verdad? O sea que la Biblia lo dice una y otra vez. Efesios 2:4 dice que Dios es rico en misericordia, o sea, tiene una compasión activa, una compasión que Dios la pone en acción. La lástima se despierta en el corazón del que ve al que sufre. La misericordia mueve el corazón de Dios y lo mueve para ayudar. La peor de las miserias del ser humano es la muerte espiritual. Y dice en la palabra de Dios que Él nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucita, ¿verdad? Él nos da vida a todos, ¿verdad? O sea que esa vida la comparte. Y dice, no hay mérito en un muerto. O sea que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, sino en Dios que nos juntó a Cristo. Como cuando un aparato, vamos a ponerle así la comparación, aunque es una comparación poco así, no muy, nada más para entender el punto, ¿verdad? Es como que un aparato eléctrico esté desconectado. No puede responder a ninguna, al menos que se enchufe, ¿verdad? Y la corriente llegue a él, cobra vida ese aparato, ¿verdad? Así nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos los que nos unimos a Cristo. Dios nos unió a Cristo.
Y es por eso que nosotros recibimos la vida de Dios, la vida eterna, ¿verdad? Ya la empezamos a disfrutar, ya la empezamos a compartir, a recibir, ¿verdad? Porque Él la empieza a compartir con nosotros. Dice, nos unió a Cristo para que Cristo nos transmita su vida, ¿no? Y no nos la vendió, sino que nos la regaló. Y si usted lee Efesios capítulo 2 hasta el versículo 7, ahí vamos a ver todo esto, ¿verdad? Del versículo 3 al 8, ¿verdad? Ahí podemos ver que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, que no es algo que nosotros, ah, no es ningún mérito de nosotros, ¿verdad? Todo es un regalo de Dios. Lo único que nos toca a nosotros es recibirlo y disfrutarlo, ¿verdad? Disfrutar esa bendición que recibimos a través de la fe en lo que Él nos da, en lo que nos regala. ¿Qué es lo contrario a la gracia? Pues lo contrario a la gracia es lo que se gana y recibe un salario. Y Pablo dice que, por ejemplo, cuando tú vas a trabajar, cuando uno trabaja, le pagan un salario. O sea, eh, nadie va a trabajar por gratis, ¿verdad? Al menos que done su tiempo, ¿verdad? Pero que de antemano él diga que va a trabajar porque él quiere donar su tiempo. Pero generalmente, normalmente, una persona que trabaja merece un salario. Una persona que hace un trabajo, pues debe recibir un pago a cambio. Pero como Cristo es el que hizo todo el trabajo, pues todo el trabajo el salario Él lo recibió, ¿verdad? A nosotros siempre nos toca el beneficio, ¿verdad? Dice la fe, dice Efesios 2:8, la sola fe. La fe no procede de ustedes. La fe dice que es un regalo de Dios. Entonces, hermanos, nosotros podemos preguntar, ¿quién puede o pudo como humano hacer o llevar a cabo la vida perfecta de obediencia que llevó a cabo Jesús? Ningún ser humano pudo o podrá cumplir la vida perfecta de obediencia que hizo Jesús. Solamente Jesús fue capaz de hacerlo, ¿verdad? Y lo hizo con un propósito, ¿verdad? De que Él fuera el que lograra el pago, ¿verdad? El pago. La vida perfecta que Jesús llevó a cabo necesitaba recibir un pago. Y el pago que recibió Jesús como hombre es la vida eterna. Pero Él no lo cede a nosotros. Él nos cede lo que él ganó, aunque él merecía o merece recibir ese pago por lo que Él hizo. Pero Él no lo toma para Él, lo toma para, lo toma para compartirlo con nosotros, ¿verdad? Ese es el gran amor de Dios en Cristo, ¿verdad? Que nosotros, pues nunca vamos a poder cumplir perfectamente los mandamientos de Dios. Entonces, Dios nombró a su Hijo para que Él lo hiciera por nosotros. Y la paga que Él se merecía, que es la vida eterna, pues Él nos la regala, nos la da como una concesión para nosotros, ¿no? Él recibió el pago de nuestros pecados, la muerte, pero Él intercambia la vida eterna que Él se merecía por ser perfecto, nos la regala a nosotros. Entonces, ese es el gran intercambio, ¿no? El gran intercambio le llama la Biblia a eso, que Él recibió lo que nosotros merecíamos y nosotros recibimos lo que Él se ganó, ¿verdad? Y eso es algo maravilloso. Solamente lo podemos entender cuando escuchamos el Evangelio de una manera correcta. Sí, hermanos, la fe que se nos regala es la fe de Cristo y nos lleva a creer y nace la nuestra, porque Él es el originador y el finalizador de la fe, ¿verdad? Es Jesús. Entonces, hermanos, la última sola que vamos a mencionar ahora con versículos bíblicos es solo a Dios la gloria. Todo lo que Dios hizo en Cristo para salvarnos, para salvar a la humanidad, es para que Él reciba la gloria.
Cuando decimos Él, nos referimos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. O sea, que es un solo Dios. Las tres personas de la Trinidad reciben la gloria, ¿verdad? Cuando nosotros seamos glorificados es porque ellos van a compartir algo con nosotros de ellos, ¿verdad? Pero no es que nosotros lo hayamos ganado, sino que ellos, el plan de ellos es compartir su gloria cuando seamos glorificados. Pero la gloria es para Él. La gloria, Él es el único digno de Él. Efesios 2:7. Vamos a ver Romanos mejor, Romanos 11. Primero Efesios 2:7, porque ahí dice que ahí Pablo describe, ¿verdad? Que la gloria es para Dios. Efesios 2:7. Para mostrar. Bueno, para no leer todo el capítulo 2, dice así: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Y toda esa bondad que Él derramó, al final, pues el que recibe la gloria por todo ello es Dios, Dios mismo. Romanos 11, vamos a ver Romanos 11. Romanos 11, vamos a terminar con esto. El tiempo ya avanzó. Romanos 11, Pablo dice también algo de esto, ¿verdad? Romanos 11, 33 al 36. Dice Pablo: qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Como diciendo, muy difícil de que lo podamos comprender, su totalidad. Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. O sea que la mente humana no puede lograr entender todo esto, la validad completamente. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Dice. ¿O quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Pues la respuesta es nadie. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. O sea que después de entender el plan de Dios, o entender todo lo que Él ha hecho, lo único que nos queda a nosotros es darle la honra y la gloria, ¿verdad? Por tan grande salvación que Él nos da en su Hijo Jesucristo gratuitamente, solo por la fe y explicada solo en las Escrituras. O sea que es ahí es donde las cinco solas se unen, ¿verdad? Para poder entender todo esto. Dice: al final de los tiempos, al que se le va a reconocer y alabar por la eternidad es a Dios, ¿verdad? Dice, vamos a, ya como para reflexionar al final de todo esto, si es solo por la Escritura, la salvación es la única que nos enseña la salvación y nos declara la salvación. Si es solo por la Escritura, pues lo que Dios nos pide es que la estudiemos y que nos guíe hacia la verdad, que es lo que dice la palabra, que nos puede guiar a la salvación. Y nos dice el único camino. Si es solo por Cristo, sométete a su señorío y autoridad, sirviéndole con amor. Si es solo por gracia, vive agradecido siempre. Si es solo por fe, fortalécela siempre. No dejes de creer. Si la gloria es solo para Dios, dásela, manteniéndote siempre agradecido y humilde, ¿verdad? Esas verdades distintivas, créelas, compártelas y vívelas, ¿verdad? Porque son parte de la verdad del Evangelio. Bueno, estas son las 5 solas, hermanos, y me gustaría escuchar sus comentarios y no sé si ustedes la habían escuchado
o no las habían escuchado, ¿verdad? Pero es bueno que las sepan, ¿verdad? Y y que las creamos, porque son esas 5 solas sí son bastante apegadas a la Biblia, ¿verdad? Mm, Totalmente, ¿verdad? No hay nada que no venga fuera de la Biblia. sí. A ver, me gustaría escuchar sus comentarios. Ah, Eh, Pastor, son algunos pasajes que son para evangelizar también, ¿verdad? sí, sí, porque precisamente cuando se evangeliza, se usan varios de estos pasajes para que la gente sepa que el evangelio es, el origen del evangelio es de la mente de Dios, en el corazón de Dios, y que el hombre pues no puede salvarse a sí mismo, a menos de que Dios lo salve completamente y que Dios lo redima, le pague por su pecado y que el hombre después que ha reconocido su pecado y ha sido perdonado, pueda vivir siempre agradecido y siga creyendo de que Dios le va a amar, bueno, que le ha amado antes, que le ama ahora y que le amará después. Y que y todo lo que recibimos es por su gracia, ¿verdad? Que Él nos lo regala en Cristo Jesús. Ese es el Evangelio, ¿verdad? Que entendamos de dónde viene, cómo es que lo recibimos, ¿verdad? Y cuánto va a durar. Va a durar para siempre. Por eso es vida eterna, ¿verdad? Bueno, no sé si tienen algún comentario. Mm, Nada. De, de Martín Lutero, bueno, yo escuché o hay un libro, creo, de Martín Lutero Ajá. Muchos libros hay. que hablaba él era Él era un un monje, monje, Monje ¿verdad? un monje católico. católico. Sí. Pero después encontró del libro de los Romanos que encontró diciendo que era la verdad estaba ahí, que, Sí, que los sacerdotes no querían que salga a la luz, pues, ¿no? Algo así le pude entender yo. sí. O sea que él, como vio que había muchos abusos y la gente no le hablaban con la verdad y le estaban sacando el dinero, pues él dijo que no lo vio justo, ¿verdad? Ni correcto. Entonces él no pudo quedarse con eso y por eso él lo sacó y lo llevó a discusión, pero no, la Iglesia Católica pues, No estaban de no acuerdo estaban de con... acuerdo porque se les iba a caer el negocio. Entonces, entonces sí, pero de todas formas se les cayó. Bueno, no se les cayó completamente porque ellos, pues decían que él estaba fuera de lo que él era un hereje, que no había entendido la Biblia, en fin. Y como la gente, pues no, mucha gente no tenía Biblia para leer ni para estudiar, pues se creían todo lo que decían los líderes Los clérigos. Ajá. clérigos. Los líderes. Sí. Y mucha gente estaba amenazada, que si ellos, cualquier cosa que ellos iban en contra de la religión, podían, primero que los iban a mandar al infierno. Le tenían amenazada a la gente que se iban a ir al infierno para siempre y aparte los podían quemar en la hoguera para no propagar sus mentiras, ¿verdad? Entonces la gente vivía con miedo, ¿verdad? La gente vivía atemorizada. Pues, ¿quién se iba a atrever a ir en contra contradecir. Confiar. de la religión oficial? Pues Sí. no era fácil, ¿verdad? Era muy difícil. Pero ahí podemos ver la mano de Dios, de que Dios protegió a Martín Lutero y de ahí empezaron a surgir más teólogos en otros países. Entonces ya el movimiento evangélico empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Pero el problema es que últimamente, pues mucha gente se llama evangélico, pero no se basa en la Biblia. Es el problema. Que quiere llamarse evangélico, pero quiere meter ideas que no son bíblicas. Entonces, por eso está siempre ese problema, esa lucha, ¿verdad? Porque hay gente
se autollama evangélica, pero quiere enseñar cosas que la Biblia no enseña, o la tuercen, ¿verdad? O o lo la alteran. utilizan. Sí, entonces, por eso nosotros tenemos que estar siempre enseñando lo que dice la Biblia, para estar siempre pendientes de que no se metan herejías, cosas que la Biblia no enseña, ¿verdad? Y cosas así, ¿verdad? Por ejemplo, los testigos de Jehová no creen en la Trinidad, La Trinidad, sí. no creen. Los No. mormones creen en un tipo de Trinidad diferente, ¿verdad? Y cosas así, Sí. ¿verdad? Y, Quieren en profeta también de sí, Smith. ellos no creen Sí. solo en la Biblia, ¿verdad? Creen en el libro de José Smith y cosas así. Entonces, y ya no es solo la Biblia, ¿verdad? Entonces, y así otros pensadores que han tratado de vender sus ideas, ¿verdad? Ideas, sí. Disfrazadas de cristianismo y disfrazadas de verdades bíblicas, ¿verdad? Pero en realidad hay muchas que no están hay una religión que se llama cientología, de la ciencia cristiana, ¿verdad? Sí. Y que de cristiana no tiene nada, pero le llaman ciencia cristiana. Y ellos dicen Pastor, que creen en la Biblia, pero en realidad no creen. ¿Sí? Pastor, ¿y usted ha escuchado de la Madre Diosa? De la Madre Diosa. A ¿cómo se puede decir? De los falsos pues que están saliendo, que predican, dice que hay una Madre Diosa. ¿Ha escuchado algo? Algo, pero no estoy muy informado de ellos. Sí, es que desde que empiezan a meter todo eso, ¿verdad? Sabemos que viene una mezcla con una religión que se llama panteísmo, ¿verdad? Panteísmo, donde para el panteísmo es una religión que creen en muchos dioses, creen en un dios central, pero que ese dios se divide en muchos dioses. Entonces es un politeísmo, ¿verdad? La Biblia no enseña nada de eso. La Biblia enseña que solo hay un Dios formado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ni aun los judíos que leen el Antiguo Testamento aceptan que hay un hijo y que no creen en el hijo, ¿verdad? Entonces hay problemas porque no logran entender la palabra. La bendición que tenemos es que Dios nos ha abierto el entendimiento y podemos darnos cuenta, ¿verdad? Pero mucha gente no se da cuenta y mucha gente se resiste, ¿verdad? Precisamente por su orgullo se resiste a aceptar muchas cosas, muchas verdades bíblicas. Entonces es bien importante que, como dijo Jesús, que hay que ser como niños, ¿verdad? Para poder entrar en los cielos, porque si no, el mismo orgullo humano te bloquea, ¿verdad? Te bloquea porque no quiere aceptar, nada más quiere aceptar cosas que tú crees que son, pero que no tienen fundamento bíblico. Y así, hermanos, así es el asunto. Voy a parar la grabación y nos quedamos ahí. Gracias.